Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócrita lector. Soy Christian Warnken, el conductor de este podcast, que es también un programa que se emite los días viernes a las 7:30 en Pauta. Lo puedes escuchar además en Spotify y en la página de pauta.cl buscar los capítulos anteriores. Ya lo he explicado muchas veces, pero para quien por primera vez está sumándose a este espacio de lectores, recordar que el título Tú, hipócrita lector, viene de un poema que está al comienzo del poemario Las flores del mal, del poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien después de enumerar los abismos, los pecados interiores de su propia alma y del ser humano, termina nombrando el aburrimiento, lo ennui, el hastío, como el peor de todo, el más devastador, caramba que tiene razón, y apunta en ese momento su dedo al lector, se da media vuelta y lo encara, como diciéndole: no te hagas el leso. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector que además habla el francés a maravilla y lo traduce, un escritor chileno, doctor en literatura, pero sobre todo narrador y también poeta. Ojo, un poeta que hemos admirado y apreciado mucho desde jóvenes y le hemos reprochado haberle entregado tanto tiempo a la madre novela y haber abandonado a la madre poesía, pero parece que está volviendo de nuevo en algo a ese redil. Él es doctor en literatura en la Universidad Católica, estudió filología hispánica en Barcelona, 25 años vivió en Europa, es profesor asociado de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, autor de novelas como El paraíso 3 veces al día, que consiguió, si no me equivoco, el premio municipal, La burla del tiempo, una novela donde además estoy implicado, directa o indirectamente, ganadora del premio Biblioteca Breve Seix Barral del año 2004, si no me equivoco. También Pequeños cementerios bajo la luna 2017, que ganó un premio importante y que fue traducido al francés por él mismo. Yo decía que también traducía. Tiene cuentos, Nunca fui a Tijuana. Poesía, Un buey bajo mi lengua, y otros, y uno en camino, Mauricio Electorat, en Tu, hipócrita lector. Cher Maurice, un plaisir. Qué placer tenerte aquí conmigo para conversar. El placer es mío, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir esta indagatoria detectivesca buscando al lector Mauricio Electorat en tu infancia. Naciste en 1960 en Ñuñoa. No era New York todavía Ñuñoa. ¿Cómo era Ñuñoa en los 60? Era una aldea, era una vida de pueblo, como todo Santiago, yo creo, como en todo caso la mayoría de Santiago. Era un lugar, yo pasé mis primeros 10 años muy cerca del Parque Bustamante, era un lugar muy, muy verde, muy tranquilo, muy familiar. Yo tengo los mejores recuerdos de esa aldea que era Ñuñoa. Después la otra parte de mi infancia y adolescencia la pasé muy cerca de la Plaza Miguel Claro, de la Plaza Sucre, perdón, en Miguel Claro con Sucre, ahí el corazón de Ñuñoa, ¿no? De la vieja Ñuñoa de toda la vida. Una aldea, una vida tranquila, un mundo antiguo, familiar, etcétera. De clase media chilena. La clase media, la verdadera clase media. La verdadera clase media. La original, claro. La antigua. La antigua, ¿Ah? Eso es. Ya, oye, Eso es. Oye Mauricio, y sobre la indagatoria que estoy haciendo y voy a hacer de ti como lector, esto parte con una madre lectora que además era narradora oral y que además, esto es muy interesante, mientras se maquillaba, le contaba al hijo grandes novelas del siglo XIX. A ver, eso de película o de novela. A ver, cuéntame eso, Mauricio. Sí, claro, eso... Bueno, mi madre era una señora de su época, por lo tanto no trabajaba. Mi padre era el proveedor, como el esquema tradicional de la época, ¿no? Entonces, estas señoras que
que eran amas de casa, dueñas de casa, como se dice, y se ocupaban de sus niños y tal. Y se maquillaban para recibir al marido, ¿no? Claro. Para que el marido, al regresar del trabajo, encontrara a su mujer maquillada, vestida, etcétera. Y entonces yo tenía la costumbre de mirarla maquillarse porque tenía esto es muy borgiano, ¿no? Tenía estos tocadores con 3 espejos. Sí, claro. Dos de los cuales eran movibles, ¿no? Sí, mi abuela tenía uno igual, sí. Exacto. Entonces, eso, Claro. cuando tú movías los 2 espejos que eran movibles y los dejabas enfrentados y te ponías al centro, te veías reflejado al infinito. Al infinito. Eso lo veía ¿no? yo en el espejo de mi abuela en el centro. Mi abuela Patricia Morgan, escritora, poetisa. Ahí. Mira. Perfecto. Bueno, entonces eso me encantaba. A mí eso me llamaba fascinante. de niño muchísimo la atención. Entonces yo estaba rondando por ahí jugando con mis autitos, con mis cosas, qué sé yo, mientras mi madre se maquillaba. Y ella se maquillaba con mucho esmero, ¿no? Y me iba contando las novelas que estaba leyendo. Ah, qué fascinante. ¿Y cuáles eran las novelas que te acuerdas tú que estabas leyendo? Estaba leyendo Madame Bovary, estaba leyendo El amante de Lady Chatterley. ¿De Lawrence? Estaba leyendo, por supuesto. ¿Ya? Estaba leyendo El Rojo y el... Inquietante que una señora leyera esa novela. Sin duda, sin duda. No, sí. Mi madre era bastante excéntrica, dentro de toda su formalidad, etc. Bueno, El Rojo y el Negro, No te puedo creer. Cuán verde era mi valle, Sinuelo egipcio. El famoso Sinuelo egipcio, sí. Exactamente. Todos esos libros que se leían en esa época, que las señoras que leían, ¿no? Me los contó mi mamá. Entonces yo iba asistiendo a un doble espectáculo. Por una parte, el espectáculo de mi madre maquillándose, es decir, transformándose, ¿no? Porque ese adminículo con que se hacen las pestañas, ¿no? O sea, esa cosa que les encrespa las pestañas, a mí me parecía eso casi una sala de cirugía, ¿no? Una cosa, verdad. Hoy día se eliminan las pestañas, que ya no... Se ponen pestañas postizas. Sí, también, ¿no? sí, o se pintan las pestañas. No sé lo que hacen, desapareció pero ese arte, güey. Desapareció el arte del maquillaje a la antigua, ¿no? Entonces veía a mi madre por una parte transformándose, es decir, se ponía las pestañas, el rouge, no sé qué, el colorete y tal. Y asistía también a una historia. Y esa historia eran las historias de estas novelas que ella leía. Y entonces me las iba contando, ¿no? Oye, ¿y cuál de todas esas historias fue la que te marcó más o te emocionó más o guardaste más en el recuerdo de la historia que te contó? Sin duda alguna, Madame Bovary. Yeah. Sin duda alguna, Madame Bovary, porque ella estaba muy triste por la muerte de Madame Bovary, ¿no? Claro. Por el suicidio de Madame Bovary, que encontraba profundamente injusto, ¿no? Yo creo que se identificó mucho con Madame Bovary, ¿no? Aunque no haya llegado a tener los amantes que ella tuvo, ni a estafar al marido, o sea, a mi padre como la Emma Bovary lo hizo. Pero bueno, ella era una heroína, Madame Bovary, yo creo que le pegó muy fuerte a muchas mujeres. Y además es la mujer lectora, es la mujer que lee. Claro, y es la mujer con imaginación. Con imaginación. Es la mujer que desea y es capaz de imaginarse y de desear otro mundo. Claro, puede escaparse a través otra de la imaginación. vida, ¿no? Puede fugarse a través de la literatura. Puede fugarse a través de la literatura, etcétera. Lo que hacía mi madre, exactamente. Oye, y después volviste, imagino, a leerla a Madame Bovary varias veces. O sea, tú comparte con Vargas Llosa la misma fascinación por esa novela y porque absolutamente. La orgía perpetua, ¿no? Tiene ese ensayo. Que también leí, por supuesto. La orgía perpetua de Vargas Llosa, ensayo sobre la lectura de Madame Bovary. No, claro, leí Madame Bovary, la he enseñado durante años, etcétera, la comento. ¿Qué es lo que para ti es lo más relevante de esa novela en términos literarios? Bueno, lo más relevante es 2 cosas. Una es el lenguaje, ¿eh? El manejo de la lengua de Flaubert, esto que Flaubert llamaba le mot juste, la palabra exacta, y que era capaz de pasarse semanas en una frase, meses en un capítulo, días enteros en una réplica de un diálogo.
Cuando tú lees Madame Bovary, te das cuenta de esa realidad, de que eso es así. Es decir, las descripciones de Flaubert son inigualables. Las fiestas, los castillos, el campo, los comicios agrícolas, etcétera. O sea, luego los personajes. Nadie ha descrito la Francia pequeño burguesa, rural, con toda su miseria, con toda su ambición estúpida, con toda su ceguera, ¿no? Es decir, nadie ha tratado tan mal a los franceses como Flaubert. Como Flaubert. Entonces, eso es magnífico. O sea, si uno quiere adentrarse en este universo del siglo XIX, ¿no? Bueno, Flaubert es el autor, Flaubert y Balzac, sin duda alguna, de Francia, estoy hablando de Francia, claro. Bueno, Flaubert, por ahí te leí, tú lo definiste como una anacoreta del estilo, o sea, es una zeta del estilo, ¿no? Eso es un sacerdote, es el tipo que dedica su vida a la escritura. Es decir, a los 18 años, 19 años va a estudiar Derecho. Sí, Flaubert era hijo de un médico, el doctor Achille Flaubert, que era un gran profesor de medicina en Normandía, en la Universidad de Rouen. Y era un médico neurólogo, digamos, ¿ya? Y entonces Flaubert se las arregla para hacer 2 ataques de epilepsia, o de algo que se le parecía, se desmayó con convulsiones y no sé qué, y entonces el padre, que era el gran médico de precisamente eso, o sea, le da al padre lo que el padre necesita. Es muy hábil Flaubert, ¿no? El padre dictamina, concluye, que ese niñito no sirve para nada. O sea, que va a tener que llevar una vida recluida junto a su mamá. O sea, eso lo libera. ¿No? Y lo libera de todo. Claro. Entonces ya no tiene que estudiar, ya no tiene que ser abogado, ya no tiene que ser nada. Vive en la casa de Joacé, que era la residencia secundaria que tenían muy cerca de Rouen, y se encierra ahí con su madre, y vive con su madre hasta que la madre se muere, dedicado a la escritura. A la lectura y a la escritura. Dime una cosa, ¿ese modelo de escritor te ha influido a ti como escritor? O sea, ¿tú también concibes la escritura como una ascesis? El llegar a la palabra justa, lo tuyo es más el habla, ¿no es cierto? El habla. Sí, yo diría que, o sea, a ver, me habría encantado vivir junto a mi mamá escribiendo y que se siguiera contando novela a ella y tú le contándole a ella otra. Claro. Pero lamentablemente, Cristian, he tenido que trabajar en esta vida. Has tenido que abrazar la rugosa realidad, como decía Rimbaud. Exactamente. Entonces, pero sí, o sea, hay una lección en Flaubert para todos los escritores, por eso que se dice comúnmente que Flaubert es el primero de los grandes escritores del siglo XX, aunque sea de mediados del siglo XIX, porque justamente lo que él pone por delante y evidencia con su trabajo es que el escritor trabaja con la lengua, y el trabajo de la lengua es crucial, ¿no? Oye, tú te leí en una entrevista o te leí un artículo, no recuerdo, que tú colocabas a Flaubert y Proust como los dos ejemplos de la renuncia a la vida exterior por la forma, el estilo, por una vocación, por el estilo, voluntad de estilo, no sé cómo se le puede llamar. Flaubert ya dijimos en Anacoreta del estilo. Proust es, en cambio, la digresión infinita, con una musicalidad maravillosa, ¿no es cierto? Sí. Que entre paréntesis Neruda parece que cuando estaba creando los poemas de Residencia en la Tierra, releía a Proust y agarró algo de la prosodia y no sé. A ver, Proust en el otro extremo. Bueno, Proust es tú lo has dicho muy bien, comparten ambos el trabajo de la lengua. Es decir, a ver, Barthes, que es uno de los grandes... Roland Barthes, aquí le dicen Barthes. Barthes, sí. Roland Barthes. Roland Barthes lo dice de una manera... Lo dice mejor que nadie. Dice que, en el caso, hablando de Flaubert, que en la escritura de Flaubert lo dice así, comillas, la poesía le tiende a la prosa el espejo de sus exigencias, ¿ya? Es decir, qué bonita frase esa. Eso es lo que hace Flaubert, o sea, llevar a la prosa narrativa
la exigencia formal, la exigencia de precisión de la poesía. La unidad de sonido-sentido, en el fondo, que es la condensación, ¿no? O sea, porque única, un poema puede ser absolutamente delirante, absolutamente barroco, absolutamente hermético, pero no por eso dejar de ser preciso. Exactamente. La poesía es precisión. ¿Ya? Y esto lo lleva a Flaubert al texto narrativo. Y Proust también. De otra manera. Claro. Proust por la proliferación ligada a la memoria, al movimiento de la memoria, y Flaubert por la concisión, ¿no? Ahora, yo te hacía a ti más fanático de Balzac. Hemos conversado sobre Balzac otras veces. Como que Balzac habría sido un escritor importante para él. ¿No lo colocas ahí en la triada de los más importantes? Por supuesto que sí, es que Balzac es el inicio de todo. Como dice Blaise Cendrars, que tiene una calle aquí en Vitacura. Sí, hay otra que se llama Guillaume Apollinaire. Es un barrio maravilloso. Hubo un alcalde culto, fíjate. ¿No? ¿Qué pasó? Hubo un asesor, eso entiendo yo, que parece que es el padre de Beltrán Mena, que es fanático. ¿En serio? Y un hombre que era lector y fanático de La Vanguardia, y de esa época de La Vanguardia, y que fue colocando los nombres de la calle. Maravilloso ese barrio. Maravilloso. Pierre Verdi, no sé. Y está la calle Guillaume Apollinaire. No, es alucinante. Imagínate vivir en Chile, en Santiago de Chile, en la calle Guillaume Apollinaire con esquina Arthur Rimbaud, ¿no? Walter Scott, etcétera. No, ese barrio es un barrio extraordinario en Chile. Hay que pensar en cambiarse para allá, cuando se pueda. No sé cómo estará muy caro. Debe estar caro. Está un poquito caro. Un poco carito. Ya, pero vamos a Balzac. Bueno. Preséntanos primero, antes que nada, al que nos está escuchando, puede ir a ver un hipócrita lector, y eso no tiene nada de malo, que no haya leído Balzac, no conozca Balzac, se lee menos tal vez, pero es un maravilloso escritor desde mi punto de vista. Y yo te he escuchado decir cosas muy interesantes sobre él. Preséntanos a Balzac. Bueno, Balzac es, como decía Blaise Cendrars, justamente. Blaise Cendrars tiene una frase maravillosa sobre Balzac, que es la siguiente: Balzac no es el creador de un mundo, es el creador del mundo. Chúpale, madre. El creador del universo, Dios. Y esto lo explico. Balzac lo que hace es inventar, digamos, reacomodar el realismo y otorgarle al realismo su estética, ¿ya? Y su carta de navegación, que es la que va a atravesar todo el siglo XIX. ¿Ya? Y va a llegar hasta los rusos, va a llegar hasta si tú tuvieras Dickens. Que fijar un par de principios, ¿cuál sería el principio? La novela, el principio es básico. Es básico y extremadamente complejo, como todo lo básico, como todo lo sencillo, es muy difícil de lograr. El principio es el siguiente: la novela debe comportarse como la ciencia. Tal como la ciencia aplica el método empírico, o sea, el método de observación de lo real, para, a partir de una acumulación de casos particulares, llegar, digamos, a elaborar leyes generales, el novelista tiene que ser capaz de observar innumerables casos de tipos sociales para llegar a determinar cuáles son las leyes generales que rigen a una sociedad determinada. ¿Qué es lo que hizo Balzac con la comedia humana? La comedia humana, exactamente, la comedia humana es una obra absolutamente monumental. Es un fresco de la sociedad francesa del siglo XIX. Es una galaxia novelística. Es un sistema de novelas. Esto nadie lo había hecho antes y nadie lo ha hecho después. Es un sistema en que todas las novelas están relacionadas entre sí por los personajes. Un personaje que aparece como protagonista en una novela, en otra va a ser un personaje secundario. Y otro personaje secundario va a ser el protagonista de otra novela, él o la protagonista. ¿No? ¿En qué momento escribía Balzac? ¿Cómo vivía? Porque alguien que escribe esta monumentalidad, eso me recordó un poco lo que dice Mallarmé sobre Victor Hugo. Il fut le verbe personnellement. Él fue el verbo personalmente. O sea, Balzac lo mismo. Exactamente. Él fue la novela personalmente. ¿En qué momento vivía? ¿En qué momento iba al baño? ¿Se escribía tanto? ¿Cómo era? Escribía desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Se iba
a la ópera, que ¿Y qué era tomaba? el ¿Qué lugar- líquido tomaba? Café. 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 Mira, Solo café. te voy a pedir que tomes y probemos este cafecito que tengo aquí al frente. Probémoslo. El ¿Qué café qué? Ausbrand, un café muy rico. Qué bueno. El café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia y puede llegar a tu casa para preparar el café que mereces. Encuentra café Ausbrand en europasecreta.cl. Cafeinómano, ese se ha reventado el hígado con café, eso sí, Balzac. Se murió de eso. Es que abusó. Se ¿no es murió cierto? de eso a los 50 años. Pero entre los 22 o 23 y los 50 escribió, escúchame bien, escribió 85 novelas. Me muero. 85 novelas. Dime una cosa. 25 libros de cuentos. Ahora, por lo que tú acabas de decir de su método, del método que tenía, el gallo, el Balzac tenía que primero observar. O sea, una cosa era escribir, pero primero tenía que observar la sociedad. ¿Cómo lo hacía? Salía a la calle. Salía a la calle y caminaba, porque se daba el tiempo además para caminar, encontraba los nombres de sus personajes en las ¿cómo se llaman? En las boîtes aux lettres, ¿cómo se llaman Sí, las boîtes aux lettres? en los correos, la caja de correos. Las cajas de correos de los edificios parisinos, ¿ya? Iba a la ópera y luego se comía 50 ostras, 3 pollos, 2 pavos, no sé qué. Era un tipo absolutamente pantagruélico. O Devorador sea, del mundo. Devorador del mundo. Y según su gran amigo, porque tenía pocos, Théophile Gautier. El poeta. El poeta, que era, parnasiano. fue su gran amigo. Decía que era capaz de hacer reír a una asamblea de 50 personas. Era un narrador oral. Era un narrador oral extraordinario. Como lo fue Cervantes. Contaba unas historias extraordinarias. Sí, Volvía a su casa a Qué las monstruo. 12, 1, 2 de la mañana. qué monstruo. Dormía y a las 12 del día estaba en la máquina hasta las 12 de la noche que salía de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estaba en la máquina o escribía? A mano, perdón. Estaba Escribía en la mano, con la digo yo, pluma, estaba- ¿no es estaba cierto? con la pluma, sí. Ya. Está su casa en París, hay un Sí, museo. yo fui, ¿Tú yo fuiste? fui. Es Claro. maravilloso. Ir a Es ese muy bonito. museo. Y además es una casa que tiene esta particularidad que es que tiene 2 entradas. Sí. Una por arriba, porque es una casa como Sí, en una colina que se llama la colina de Passy en París. Tiene una entrada por arriba y una salida por una calle por abajo. Porque Balzac, como era un monstruo, ¿verdad? De todo, era absolutamente, digamos, pantagruélico, exageradísimo, etcétera, etcétera, vivía endeudado. Entonces, Llegaban los porque deudores. llegaban los acreedores, Los acreedores. por la puerta principal y él escapaba a la calle por la puerta secundaria, ¿no? Uf. Y de hecho, cuando se puso de novio con la condesa polaca, con la que terminó por casarse, muy poco antes de morir, la Madame Hanska. La Madame Hanska era una rica polaca que tenía, vamos a decirlo en chileno, un fundo o unos fundos, unas propiedades del tamaño de Ucrania, ¿ya? Entonces, plata tenía. Y plata era lo que Balzac buscaba porque el tipo se lo gastaba todo, ¿no? O sea, le pasó una cantidad colosal de dinero para que comprara un hotel particulier en París, o sea, una casa grande, burguesa, etc. Balzac no solamente compró la casa, sino que compró una tal cantidad de antigüedades que cuando la Hanska, la condesa, llegó a París a casarse con él, no se podía circular dentro de la casa. Además era coleccionista. Era coleccionista de todo tipo de cosas. Oye, se parece a Neruda un poco, aunque menos. Absolutamente. Neruda también es un coleccionista, ahí tiene que haber algo en ese fetichismo de las cosas, ¿no? Y también tiene un personaje, también Neruda tenía algo de pantagruélico, la comida, Sí, el buen sí. vino, el amor, Desde luego, etcétera, la desde luego. belleza del mundo. Desde ¿no? luego. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. A ver, guíanos, como buen Virgilio de la literatura francesa, guíanos a los que nos están escuchando. Bueno, yo entiendo que hay 3 novelas tuyas de Balzac que a ti te gustan. Yo me investigo esto, hago un pesquisaje, ¿no es cierto? Papá Goriot, que es una maravilla y creo que me parece que es una buena novela para empezar a leer a Balzac. Siempre, claro. La otra es Las ilusiones perdidas. Así es. Y menos conocido, Esplendores y miserias de las cortesanas. Qué Así título es. tan sugerente. Vamos primero Así por es. Papá Goriot. Bueno, como toda galaxia narrativa, es decir, un sistema de novelas todas conectadas entre sí, como toda galaxia, incluso las
las galaxias, digamos, hay una entrada, hay una especie de cola o de corredor, de pasadizo, si tú quieres, por la que se entra a esa galaxia, ¿ya? Y en este caso, si usted quiere adentrarse en la galaxia, esa galaxia balzaciana conformada por estas 85 novelas que es la comedia humana, la primera de esas novelas, la primera que hay que leer es Le Père Goriot, Papá Goriot, ¿ya? Esa es la primera de la tremenda serie. Después viene Ilusiones Perdidas y después viene Esplendor y Miseria de las Cortesanas. Ya. Por ahí se entra. Brevemente, ¿ya? Papá Goriot, ¿cuál es la historia? Es una historia muy conmovedora y terrible también. La historia es la historia de uno de los protagonistas del universo balzaciano, que es Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré llega de su provincia natal a París a una pensión que queda en las afueras de París en ese momento y que hoy día está en el centro de París, claro, que está en el 13e arrondissement, cerca de la Plaza Italia de París, digamos. Y allí va a encontrarse con una serie de personajes que van a aparecer mucho ulteriormente en todas las otras novelas, uno de los cuales es el Papá Goriot. El Papá Goriot se llama así porque es un anciano, es un señor viejo, muy mayor, que vive arriba en la mansarda de la pensión, está muy disminuido físicamente, y aquí está la observación balzaciana. Mira, el Papá Goriot es muy millonario, pero no ha gastado un peso nunca, y ha hecho su fortuna vendiendo fideos en la Vega Central de París. ¿Ya? El personaje. Y todo ese dinero se lo ha dado a sus hijas, ¿ya? Anastasie y Delphine. ¿Ya? Y esas hijas, que son hijas de nada, no son nobles, no son grandes burguesas, son hijas del pueblo. Son, sin embargo, extraordinariamente inteligentes y bellas. Y además tienen mucha plata. Y por lo tanto, ahí ahí va a llegar el mal. Ahí, y esta es la observación balzaciana. La Delphine se casa con el barón de Nucingen, que es el equivalente de Luxich. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, es el gran financiero de la Plaza de París. ¿Ya? Es un tipo multimillonario que se casa mucho mayor que ella, por cierto. O sea, ella tiene 20 o 25 años, él tiene 60 y tantos, ¿no? Y se casa con esta belleza que además tiene mucha plata. Ya. ¿No? Bueno, lo que pasa es que obviamente la Delphine se va a fijar en Lucien de Rubempré, que es un joven, que este es el otro arquetipo, el joven de provincia, puro de corazón, henchido de ilusiones, que viene a la gran ciudad a conquistar el mundo. Las ilusiones perdidas. Esas son las ilusiones perdidas. Ese es novela. Lucien de Rubempré. Claro. ¿Ya? Entonces, Lucien de Rubempré es este joven de provincia, puro, ingenuo. Hay un personaje, ¿verdad? hay un personaje alucinante en Balzac, fundamental, que es Vautrin. Vautrin, ahí está Vautrin. Ahí aparece Vautrin. Vautrin. Háblame un poquito de Vautrin, es cortito. Vautrin aparece por primera vez en el Papá Goriot como un pensionista más. Pero poco a poco el lector se entera que en realidad se llama Jacques Collin, ¿ya? Y que es un prófugo de la justicia, porque se ha escapado de la cárcel. Esto le va a decir, le va a sonar conocido a los chilenos actuales. Se ha escapado de la cárcel, uno más que se escapó de la cárcel. Sí, ¿ya? Pero se robó el economato de los presos. Entonces lo persiguen a Jacques Collin, lo persiguen la policía, porque se escapó de la cárcel, y la mafia, digamos, los presos, porque les robó la plata. ¿Ya? Entonces se va a transformar ese Collin, se va a transformar en Vautrin. ¿Ya? Y ese Vautrin, en la tercera novela, en Esplendor y Miseria de los Cortesanas, va a ser el personaje principal. Vautrin va a ser
el abad Carlos Herrera. Y el abad Carlos Herrera, Vautrin se transforma en el abad Carlos Herrera porque va a asesinar al verdadero abad Carlos Herrera, que viene de Barcelona con una fortuna que una gran dama de la sociedad barcelonesa le ha dejado al arzobispo de Notre-Dame de París, de Notre-Dame de París. De esto se entera Vautrin, lo intercepta en el viaje a la altura de Toulouse o por ahí, lo mata, lo asesina y se vuelve él mismo, se transforma en ese abad Carlos Herrera. Oye, lo que te quería preguntar, ustedes se dan cuenta que Mauricio Lectorat no solo es un gran narrador, sino que es un amante y un conocedor profundo de Balzac. Para ti como narrador, ya hablamos un poco lo de Flaubert, ¿cuál es la lección más importante que te deja un narrador del siglo XIX? Bueno, ahí sabemos que se armó la novela moderna. ¿Qué te deja a ti, el narrador Mauricio Lectorat, que le roba a Balzac o que quisiera robarle? La tremenda capacidad de observación, social, de lo social, el mecanismo extraordinario de lo que se llama la narratividad. En las novelas de Balzac ocurren cosas inesperadas, siempre, que hacen que Balzac sea, entre otras cosas, el padre de la novela negra. Porque sus novelas son novelas policiales en el fondo. Claro que sí. ¿No? O sea, Esplendor y Miseria de las Cortesanas es una novela policial. O sea, ahí está la matriz de las novelas policiales que nos en el siglo XX, obviamente. Absolutamente. Claro. Entonces, es una escuela de estructuras narrativas, entre otras cosas. ¿Ya? Mauricio, vamos a volver ahora a la adolescencia, porque el recuerdo que yo tengo, nosotros fuimos compañeros, hay que sincerarlo acá, fuimos compañeros de colegio en la Alianza Francesa, compañeros de varias cosas, no solo de colegio, compañeros de aventuras, hasta políticas, ¿no? En nuestra... y hasta bien tarde. ¿Eh? Sí, pues que reincidimos después. Oye, Mauricio, yo te veía, para mí tú fuiste el primero que me abrió la lectura de Vargas Llosa. Yo te recuerdo con un libro de Vargas Llosa bajo el brazo en el Colegio de Alianza Francesa. Y hablando de Vargas Llosa, deslumbrado. ¿Quién fue el primer escritor que te llevó a la narrativa hispanoamericana y que te llevó también y que de alguna manera te hizo despertar la ilusión, no perdida en este caso, de que llegarías a ser tú un narrador? Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿eh? Primero están las historias orales que me contaba mi madre. Claro. Ese es un universo que queda en la memoria, en el imaginario. Y tú has dicho por ahí que todos los escritores tienen una relación singular con sus madres. Absolutamente. ¿Ah? Deseoso es aquel que huye de su madre, dice Lezama Lima, sin duda, absolutamente. Borges tenía una relación así. Borges, Lezama, Flaubert, impresionante. etcétera. ¿Qué es lo que hay ahí? Emmanuel Carrère. Hay algo edípico. ¿Qué es lo que hay? Totalmente. Uno escribe en el altar de la madre, por supuesto. Por supuesto, uno escribe en el altar de la madre, o sea, es una ofrenda. Y en primer lugar, a la mamá. No, o sea, Mami. lo que hace Rimbaud es una ofrenda a la madre en negativo, digamos, porque la madre era una castradora tremenda, sí, ¿no? Claro, lógico. Etcétera. Bueno, en fin, el tema es súper apasionante, y además es tema analítico, digamos. Ahí, psicoanalítico, no solo totalmente, analítico. totalmente estoy. Bueno, ya entonces... Mira, yo diría que lo que me llevó a la novela fue primero a la narrativa. Primero a ese universo de historias escuchadas en mi infancia remota, contadas por la madre. Después, te voy a decir algo que creo que no he dicho. Yo me leía desde muy chico, me encerraba en el baño a leer las Corín Tellado que venían en la revista Vanidades. Tú sabes que yo la entrevisté a Corín Tellado. ¿En serio? Pero qué maravilla. A través de la radio. La entrevisté a Corín Tellado, que antes era considerada literatura serie B y que luego ha sido reivindicada. Totalmente. Casi es parte del canon ahora. Corín Tellado. Absolutamente. Oye, gran escuela. ¿Y hablemos un poquito de Corín Tellado? Bueno, esas historias edulcoradas. Esas historias románticas, ¿verdad? La historia de la secretaria que se enamora del jefe, que es el ingeniero, sí, claro. no sé cuánto. Folletín, exactamente lo que se hacía en el siglo XIX, ¿no? Bueno, a mí me parecía que allí había un mundo, un universo alucinante, ¿no? Porque además todo esto era regido por la pasión, por el amor, y terminaba bien.
Entonces había un mensaje de esperanza. El mundo no era tan siniestro. A pesar de todas las catástrofes, porque las había, las historias de la Corintellado, siempre hay catástrofes, ¿no? Las historias terminaban bien. Omnia vincit amor. El amor lo vence todo. Pero esto, después descubrí, estudiando literatura y leyendo, etcétera, etcétera, que es el modelo de la novela pastoril. Claro, desde luego. Viene de lo pastoril. O sea, viene Sí, desde el pues. siglo IV antes de Cristo, Claro. ¿verdad? Claro que sí. De las novelas pastoriles griegas Sí, sí, y luego, Oye, etcétera, etcétera. y una deriva de Corintellado sería en la literatura sería un Manuel Puig, ¿no es cierto? Totalmente, Ah, ese es pop. ese es pop. Ese es un corintellado pop. Es un corintellado Muy pop, ¿no es cierto? Buenísimo, me encanta. Maldición eterna quien lee estas páginas, Exacto. la tradición Sangre de amor correspondido. Eso, qué títulos más buenos. Oye, Buenísimo. Mauricio, o sea, Corintellado, esto es una gran confesión que has hecho aquí. Absolutamente. Espera, de Corintellado, yo de chico, te estoy hablando de un niño de 7, 8, 9, 10 Te años. intoxicaste de Corintellado. Completamente, me las leía todas. Yo me las leía primero porque mi madre estaba abonada al Vanidad, entonces llegaba el Vanidad y yo lo agarraba y me encerraba en el baño a leer la Corintellado, que venía en una especie de páginas rosadas, digamos, de separata, ¿no? Algún día vamos a hacer la elegía de las revistas muertas. ¿Ah? Qué lástima. Qué papel importante cumplieron las revistas en Sin duda formación de lectores. sin duda alguna. Incluida la revista Vanidades, de la que uno esperaría, imagínate. Absolutamente. Ya. Y después, mi madre tenía, no sé por qué, porque probablemente sospecho que ella leía más que novelas clásicas del siglo XIX, etcétera, etcétera. Tenía una colección de las novelas de Perry Mason, novelas policiales de el kiosco. famoso Perry Mason. Perry Mason. Me las leí todas. Esas novelas de Me Perry las Mason leí estaban todas. en las bibliotecas de las casas. Uno encontraba esas novelas de Perry. Exactamente. Ya, Bueno. o sea, esa mezcla de la novela policial O sea, subgénero. con subgénero. Subgénero, novela policial y novela romántica, ¿no? Novela sentimental de kiosco, prácticamente, como se dice. Novela policial de kiosco. Eso me enseñó una cosa, a ver, no es que me enseñara nada. Me mostró algo que a mí me fascinó, que es lo que después supe, que se llama la narratividad. Es cómo funcionan las historias. Cómo una historia te atrapa, ¿no? Ya. Y hace que tú sigas leyendo. Y leas hasta el final. Y cuando cierras el libro, tú digas, qué lástima que se terminó esta historia, ¿no? Claro. Que a mí me pasa, efectivamente, como decía uno de tus entrevistados, que yo no termino los libros que me fascinan, porque me da demasiada pena que se terminen. Entonces dejo las últimas 10 páginas Las dejas ahí. o el último capítulo para otro, a lo mejor para dentro de un año o así. Por ejemplo, ahí tienes Le Bienveillant. Trajo Mauricio aquí un par de libros. Le Bienveillant, un libraco, un mamotreto, diría alguien. Novela gruesa, grande. Una novela que tuvo mucho éxito editorial, de crítica, etcétera, en Francia. A ver, háblanos de esa novela. ¿Y también la dejaste en las últimas 10 páginas? Sí, totalmente. Aquí está. Hasta ahí llegaste, de Sí. verdad. Absolutamente. ¿Y qué pasa? ¿Te produce una frustración? ¿Como que te desilusionas después un poquito? ¿Temes desilusionarte al final, o no? No quiero que se termine su universo, porque como dice Eduard Said, una novela es un mundo. Y un buen lector, cuando tú eres lector de verdad de novelas, Quieres seguir viviendo en ese mundo. tú te adentras, Claro. te compenetras, penetras, entras en ese mundo, ¿no? Y vives con esos personajes. Son personajes que pueblan tu cotidiano durante X semanas, meses, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente te da mucha pena que se termine ese mundo. Claro. ¿no? Toda la O sea, razón. ¿ah? Toda la razón. Entonces, claro, esta novela... Brevemente, dinos quién es el autor y de qué trata. Esta esa novela es absolutamente extraordinaria. Esta novela se En llama francés, en el castellano se Les dice... Bienveillantes. ¿Cómo se traduce Su eso? autor es Jonathan Little. Eso es traducido como en español, en castellano la novela se llama Las Benevolentes. Las Benevolentes, ya. Porque Les Bienveillantes, las benevolentes, son las parcas. O sea, es Las parcas griegas. las emisarias de la muerte. Sí, ¿no? claro. Bueno, es una novela extraordinaria por diversas razones. En primer lugar, Jonathan Little no es francés, es norteamericano. ¿Ya? Pero pasó su adolescencia en Francia porque era hijo de un corresponsal de un gran periódico norteamericano en París y por lo tanto pasó su adolescencia en París. Escribió esta tremenda novela en francés, en circunstancias que el francés no es su lengua materna. Qué odisea. Ya. Qué impresionante. Es impresionante. Y luego, la novela en sí es un fresco
absolutamente, digamos, total, ¿no? Inagotable casi, del mundo nazi. ¿Ya? O sea, quitó tantas novelas sobre eso. pero ¿Alguno no, diría, es que ¿es esto- una más o no es una más? No. Esta es la novela. Y yo te diría más, o sea, sí. Yo creo que no he leído, por supuesto, todas las novelas que se han publicado en el siglo XXI, pero de las que he leído, esta me parece de lejos la mejor. ¿Por qué? Porque el universo que crea Jonathan Little acá es el universo de... Te explico, te cuento rápidamente. El protagonista es un joven oficial SS que se ha criado durante su adolescencia en Francia, en el sur de Francia, pero que es alemán y es totalmente convencido de la utopía nazi, explora la utopía nazi, porque el nazismo fue una utopía. Sí, claro. sin Como duda lo fue la alguna. utopía comunista, como lo fue la utopía Exactamente, fascista. exactamente. Fueron utopías Utopías negativas, Sí. pero utopías. que movilizaron la imaginación y la esperanza de millones de personas. Bueno, y acá no hay un estudio de alguna manera, una obra que se acerque siquiera a la Para entender desde comprensión adentro. de lo que es la utopía nazi desde adentro. ¿Ya? Porque, mira, el protagonista es este joven oficial de las SS nazi que va en la retaguardia de la invasión nazi a la Unión Soviética. Entonces van, porque está la vanguardia de los ejércitos nazis, ¿verdad? Como toda vanguardia va conquistando territorio, quemando, destruyendo y avanzando, ¿no? Haciendo retroceder a los ejércitos soviéticos, ¿no? Y luego viene la retaguardia. La retaguardia es el Estado, la administración. Se instalan en las diferentes ciudades, en los diferentes pueblos que van conquistando, etcétera, etcétera. Y ahí viene la cuestión del exterminio. Entonces, tú los ves entrando en Kiev o en Crimea o en Odessa y esto está narrado, o sea, esta es la película, digamos, la narración. Van primero a los hospitales, matan, pasan por las armas, o sea, con ráfagas de metralleta a todos los ancianos, los discapacitados, los minusválidos, los enfermos, las mujeres embarazadas, etcétera, los niños. ¿Ya? Luego hay un comité un comité interministerial que se reúne al más alto nivel para saber si los pueblos caucásicos, por ejemplo, son de origen judío, como se reclaman ellos, o no. Y hay un congreso. Qué O sea, alucinante. hay un terrible, congreso tremendo. con antropólogos, con historiadores, ¿Ya? con arqueólogos. ¿Y esto lo con hace como una lingüistas. ¿Lo hace como una caricatura o porque No. es Este es el universo nazi por dentro. por dentro y eso lo alucina. Por dentro. Logra meterse ahí. Es alucinante. Oye. Es alucinante. Pero además, el protagonista es culto. No solamente es culto, es cultísimo. ¿Ya? Y es probablemente sensible. Es extremadamente sensible. Ahí A la está. música, a la pintura, Oye. a la literatura, a la bella Bueno, poesía eso es romántica. lo que hay que indagar. Para eso sirve una novela, ¿no es cierto? Esto es extraordinario. Claro. Y además, para ya echarle más pelo a la sopa todavía, es homosexual. Imagínate. ¿No? ¡Wow! ¡Qué contradicciones internas alberga en su ser! Entonces, ¡Uf! ¡Qué personaje! Tú tienes el universo nazi por dentro, hasta el final, hasta la caída del régimen, ¿no? Y es impresionante. Lo que ha hecho Jonathan Little es... Casi vale más que leer un libro de historia para entender lo que fue el nazismo. absolutamente. Es un esfuerzo colosal. Es del mismo alcance que lo que hizo Tolstoy en La Guerra y la Paz, ¿verdad? Y incluso con lo que hizo Balzac con la vida parisina, etcétera, etcétera. O sea, es una obra colosal, monumental. Mauricio, lamentablemente nos vamos sacando a final. Esto daría para 10 y poquitas lectores para hablar con Mauricio. Aquí tengo una lista de libros y de autores que a ti te interesan. Voy a irme a los autores que a lo mejor se leen menos acá o se han leído menos, novelistas, ¿no? Juan Marcé tiene sus lectores, pero no digamos que es un autor tan conocido y tan leído en Chile. Las últimas tardes con Teresa es un gran escritor,
brevemente dime por qué colocas a Juan Marcé dentro de tu altar personal de narradores. Porque de muy joven, de muy adolescente, me encontré con las novelas de Juan Marcé, las leí todas, me pareció ese universo del neorrealismo español de los años 50, 60, es extremadamente rico, es como el neorrealismo italiano. En el cine, claro. En el cine, entonces, y es un gran narrador, Juan Marcé. Fue uno de los, yo diría, de los escritores, Juan Marcé con Vargas Llosa, que me mostraron, digamos, toda esa narratividad que yo encontraba en Corín Tellado y en Perry Mason, luego la vi en Juan Marcé y en Vargas Llosa. Pero, ¿me entiendes? O sea, pasaba por Faulkner, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, grandes articuladores de relatos. ¿Ya? Tú eres un gran articulador de conversaciones que rescatan un habla, de personajes que se nos aparecen a través del habla y el intercambio. Tanto que has dicho por ahí que te hubiera gustado algún día, a lo mejor vas a escribir teatro. ¿De dónde viene eso? Esa pasión tuya por el habla que se ve en varias novelas, desde luego en esta Pequeño Cementerio Bajo la Luna que tengo aquí conmigo, y en otras que son a veces diálogos que te hacen reír, además desopilantes en muchos sentidos. ¿De dónde te viene esa pasión? ¿Quién te pudo haber influido ahí? Yo creo que la poesía, fíjate. La poesía, más que nada, más que Yo creo que la poesía. Uh-huh. Yo creo, tú lo dijiste, yo he perpetrado un par de libros de poemas, etcétera. He leído durante toda mi vida poesía sistemáticamente, tengo mis poetas favoritos, etcétera, etcétera. Y creo que la relación del poeta con la lengua no es la misma que la del narrador con la lengua. ¿Cuál es la relación del poeta con la lengua? La relación del poeta con la lengua es una relación muy íntima, es una relación directa, es una relación... el poeta busca en la lengua una especie de revelación o de síntesis de algo. El idioma. Escucha la lengua, justamente. Claro, la hace suya. ¿Ya? Y por lo tanto... tiene una relación muy inmediata con la lengua, muy material, diría yo. ¿Ya? El narrador, por lo general, el narrador puro, el narrador que no ha frecuentado ni ha sido deformado por la poesía, entre comillas deformado, usa la lengua como un instrumento para narrar sus historias. Entiendo. Oye, ¿no? ¿Y cuáles son tus poetas de cabecera y que te han acompañado y que están ahí resonando? Varios. Oye, Lezama Lima, yo creo. Lezama Lima, el primero cubano, de ellos. Un poeta hermético para muchos, difícil, inaccesible. Lezama Lima, el primero de ellos, o de los primeros. Pablo Neruda, que pienso que es uno de los grandes poetas de la lengua española de todos los tiempos, sin duda alguna. Gonzalo Rojas. Lamentablemente, para los poetas, actuales, Chile es un país de tremendos poetas. O sea, entonces, bueno, son volcanes. Nicanor Parra, Enrique Lin, toda esa gente me ha acompañado siempre, Jorge Tellier, pero también los poetas medievales españoles. ¿Ah, sí? Porque ahí está la relación con la lengua inmediata. Claro. O sea, si tú lees al Marqués de Santillana, lees a Gonzalo de Berceo, lees al Arcipreste de Hita, ¿no? Tú vas a ver el habla. Y qué lástima que esos autores que antes se veían, a lo mejor producían efectos contraproducentes en algunos, en el colegio ya no se leen en ninguna parte. En ninguna parte. Se ha perdido ese eslabón de esa poesía medieval extraordinaria, es maravillosa, sí, de las propiedades que las dueñas chicas han. Un poema sobre la propiedad de las mujeres chicas, me acuerdo, güey. Claro, nosotros lo leímos a esos autores. Leímos La Celestina, no es poesía, pero leímos a Gonzalo de Berceo, sí, Los Milagros de Nuestra Señora. Sí. Leímos el poema del Mío Cid. El poema del Mío Cid, claro. Sí. Y Moza tan fermosa no bien la frontera como la serrana de la finojosa. Y luego hay un diálogo. Sí, porque las serranillas son poemas de amor. Sí, claro. Ni siquiera poemas de amor, son poemas de sexo. Sí, son poemas de erotismo. Picardía ahí. ¿No? Hay una picardía, hay una cosa popular, ¿no? Sí. En que el caballero se fija en la serrana, o sea, en la campesina de la sierra, sí, y le propone que tengan sexo. Y ella dice no, porque... O sea, y esto está en un poema medieval. Pero aquí no y esta es la Edad Media. ¿No? Era mucho más fascinante la Edad Media de lo que se ha querido pintar, ¿no es cierto? Llena... Oye, pero en el fondo a ti te fascina el habla, ¿no es cierto? Por supuesto. Escuchar cómo hablan los personajes. Yo veo que tú ahí te delectas a los que son lectores tuyos. Absolutamente. No, es que yo creo que yo creo que los narradores nos distinguimos entre los que somos buenos dialoguistas y los que no.
Para mí el diálogo es fundamental, porque el habla es fundamental. El diálogo entre los personajes, digo. ¿Dónde están los mejores? ¿Cuál es el novelista que tú has encontrado los mejores diálogos? Vargas Llosa, el primero, por supuesto. Luego la famosa conversación de la conversión en la catedral. Por supuesto, y en La Casa Verde. La Casa Verde es un prodigio. La Casa Verde de Vargas Llosa es un prodigio de diálogo. O sea, ¿no? Yo creo que Vargas Llosa en eso es un maestro absoluto. En francés hay un novelista, pero bueno, que es Louis Ferdinand Céline. O sea, los diálogos de Céline, El viaje al fin de la noche, en el norte, Muerte a crédito, son extraordinarios. De norte se ha hablado menos. Viaje al fondo de la noche es un descenso, una catábasis al infierno de la guerra, como nadie lo ha hecho. ¿Cómo esto? Como ese, pero por alguien que además se convirtió al nazismo. Es tremendo. Bueno, ¿no? es que hay un paralelismo entre la obra de Jonathan Little, Las Benevolentes, y El viaje al fin de la noche de Céline. Hay que leerla frente a frente, entonces. Absolutamente. ¿Ah? Sería materia de un taller maravilloso. Bueno, a propósito de talleres, quiero decir que Mauricio, lo voy a recomendar yo porque yo le he enviado a alumnos que quieren escribir, hace un taller absolutamente especial porque es dedicado al que llega con su manuscrito, no esos talleres como el que se ven los detectives salvajes al comienzo cuando se juntan en ese taller terrible. ¿Te acuerdas en que se lanzan cosas horrorosas entre los participantes de ese taller de la novela Bolaño? No, este es un taller privado. Háblanos de tu taller. Bueno, yo tengo este taller hace 15 años. Es un taller, yo cuando llegué a Chile el año 2006, desde París, etcétera. Empecé a hacer talleres grupales, como la mayoría de los colegas acá hacen talleres grupales, etc. Pero rápidamente me di cuenta que los talleres grupales no sirven para aprender a escribir. Son una buena instancia social, como se dice, o sea, puedes encontrar polola o amigos, etc. Pero no vas a aprender a escribir. No vas a sacar adelante, o muy difícilmente vas a sacar adelante tu manuscrito, vas a aprender. Entonces me dije, no, lo que hay que hacer es un taller personalizado, que es un taller en donde tú trabajas a partir de lo que te entrega el alumno. A partir de lo que con el alumno tú trabajas, a partir de una idea, a partir de un borrador, a partir de etcétera. ¿Cuánto intervienes tú? ¿Cuánto interviene un profesor en un taller de literatura en la creación de una? Yo soy el primer lector, digamos. No el único, a lo mejor, porque se lo muestra a lo mejor a su señora, a su polola, a su pololo, a su... Oye, hay una historia del profesor Flaubert que parece que cuando leyó un libro a sus amigos estaba muy ilusionado, estaban en torno a una chimenea, se está fumando pipa, y le destrozan la novela y el tipo se enloquece y quema todos los manuscritos. Y dice que ahí nació como escritor, cuando le destruyeron la novela. La tentación de Sant Antoine se llama esa novela. Sí, la tentación de San Antonio, efectivamente. Y ahí nació Madame Bovary. Claro. Ahí nació el Flaubert que fue Flaubert. ¿Qué es lo primero que se debe trabajar en un manuscrito de alguien que llega, que tiene la ilusión de escribir una novela? Lo primero que yo le pido a los talleristas que llegan a mi taller es que me cuenten su historia, que me la cuenten oralmente. Lo oral es importante. Oralmente. Porque en esa oralidad, en ese relato ahí tú vas a oír algo de lo que quieres tú hacer, están las marcas de cómo quieres que tu novela sea leída. Esto es crucial. ¿Ya? Claro, qué interesante. Yo guardo eso. Lógico. ¿Me entiendes? Lógico. Eso es lo primero. Después, bueno. O sea, tú lo escuchas, eres un poco como un psicoanalista. Totalmente. ¿Ah? Escuchas al que viene a tu taller. Lo tienes que guardar durante mucho tiempo, o sea, y guardas muchas cosas en la memoria. Entonces, vamos avanzando en reuniones de 1 hora de duración durante los meses que sean necesarios, a veces años. Y se va estructurando la novela en los 3 planos, el relato, en los 3 planos en que hay que estructurar todo relato. En primer lugar, la circulación de la palabra, él o los narradores. ¿Quién narra? ¿Quién habla en una novela? ¿O quiénes hablan? ¿Ya? En primera persona, en segunda persona, en tercera persona, desde adentro del relato, desde afuera del relato, etcétera, etcétera. Todo eso hay que estructurarlo. ¿Ya? Luego, el tiempo, el montaje del tiempo, el tiempo de la novela, es un montaje cinematográfico, ¿no? El tiempo de tu historia no coincide con el tiempo de la novela. El tiempo, ¿ya? Y tercero, los personajes. ¿Qué o quién es un personaje? ¿No? Todo eso se estructura. La novela es un esfuerzo arquitectónico, fundamentalmente. Mauricio, ¿y dónde se inscribe uno en tu taller? ¿Cómo busca? Busca por taller de Mauricio Lectorat, etcétera, y busca mi mail, básicamente. Y ahí aparece. Y ahí aparece, sí. Y última pregunta que te hago.
siempre pregunto a los que traen su novela, y trajiste una novela más chiquitita, pero una novela chiquitita, caramba, que tal vez la novela más importante que se ha escrito en Hispanoamérica, que para García Márquez fue una revelación. Se la tiró Carlos Fuentes y le dijo, léete esta, no sé cómo le dijo, esta chingada, le dijo a García Márquez. Se la leyó, no durmió esa noche, y ahí nació, yo creo, García Márquez, escritor, el de 100 años de soledad. Así es. Pedro Páramo, brevemente, ¿por qué Pedro Páramo, Juan Rulfo? Porque es justamente lo contrario de Las benevolentes de Jonathan Littell. Esta es la síntesis máxima. Esta novela contiene un universo que otro escritor, quien hubiese tenido el genio absolutamente descomunal que tuvo Juan Rulfo, habría escrito en 2000 páginas. Y esta novela tiene 126 páginas. Y es un ejemplo, es un prodigio de justamente de estructura narrativa. Si usted quiere saber, quiere aprender a estructurar una novela, por favor, lo primero que tiene que hacer es leer Pedro Páramo de Juan Y es una Rulfo. manera maravillosa para entrar en el México profundo. Absolutamente. Valga dicho ese cliché, en el país donde la muerte y la vida están en una frontera porosa. Ahora en Netflix salió una película, la estuve viendo, no quería verla. Pucha, bien osado el director de querer hacer una película de un libro que es una síntesis y que habla también. El habla de Pedro Páramo es alucinante. Esa conversación aparece las madres, entre la madre y el hijo al comienzo. Y ese literalmente descenso al Hades, ese al país de los muertos, ¿no? En donde poco a poco Pedro Páramo se va adentrando en un pueblo desierto, fantasmagórico, pero poblado de muchas personas, y todas esas personas están muertas, pero están vivas. O están muertas, no se sabe. Eso es una maravilla. Esa es una maravilla. Léete el comienzo cortito para despertar al apetito de nuestros lectores. Mauricio Lectorat, leyendo el comienzo de la gran novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Este, como el comienzo, es uno de los grandes comienzos de le compite al Quijote, novelas. Le compite al Quijote, le compite al Extranjero de Camus, etc. Bueno, comienza así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Ese comienzo, señores, con esa madre que muere, el hijo que le hace una promesa, el padre que no está, la búsqueda del padre, Telémaco, Ulises, está todo ahí en el Pedro Páramo. Sófocles, decía Márquez. Mira, te voy a proponer que lleves a tu taller este café Ausbrand que tenemos acá y que vamos a terminar saboreándolo, el café de los que saben disfrutar la vida, para que lo compartas con tus talleristas, una de las marcas de café más famosas de Italia, que llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Encuentra Café Hausmann en europasecreta.cl. Mauricio, fue un placer esta conversación contigo. El placer, como siempre, ha sido mío, Cristian. Muchísimas gracias. Y ustedes, si quieren buscar otros capítulos de Hipócrita Lector tan interesantes como este, vayan a la página de pauta.cl. También están en Spotify, y los días viernes a las 7:30 se estrena todas las semanas un capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector. Hipócritas, queridos lectores, hermanos mis semejantes, nos encontramos en la próxima. Tú, Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.